Hola, buenas tardes para ustedes. Los saludo y bueno, les dejo la clase grabada de esta sesión. No podría estar con ustedes presente. Tenemos fiesta de San Martín de Porres en una de las comunidades y bueno, pues hay que atender a la comunidad. Pero les dejo esta clase grabada. Espero pues la podamos ver, la podamos visualizar y si hubiese alguna pregunta, alguna duda en la próxima sesión que podamos encontrarnos, poder resolverlas. Vamos en la sesión número 7 de nuestra guía, de nuestro manual y bueno, pues vamos a tratar de ir compartiendo un poquito lo que tenemos. Esta sesión 7 tiene que ver con la afirmación de la unidad de Cristo. Y aquí nosotros pues debemos de comprender que es bien, bien importante cómo hemos ido dando pasos y pasos y pasos. Hemos hablado ya de cómo Cristo es verdadero Dios, pero también hemos dicho que es verdadero hombre. Y ahora se trata de ver cómo unir ambas realidades. Yo les ponía el ejemplo, bueno, ¿con qué va a pensar Cristo? ¿Con una inteligencia divina o con una inteligencia humana? ¿Con qué va a querer Cristo? ¿Con una inteligencia divina, con una voluntad divina o con una voluntad humana? Y entonces se trata de comprender cómo se va a ir dando esa unidad y es entonces lo que hoy nos ocupa, cómo se afirma esa unidad de Cristo. Vamos a ver lo que se nos presenta en nuestra guía para profundizar nuestra fe. Mire, lo primero que se nos dice, dejen engrandecerlo, ok, es en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 495. Llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y la Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos. Fíjese aquí cómo vamos a tener nosotros dos elementos que nos van a resultar fundamentales. Por un lado, hablamos que Cristo es Hijo según la carne, es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios, es Hijo eterno del Padre. Entonces, son los dos elementos que se tienen que unir y que nos van a dar a nosotros como consecuencia, en este caso, una de las afirmaciones más hermosas, cómo María va a ser aclamada como Madre de Dios, es lo que significa en griego la palabra Theotokos. María es Madre de Dios, entendiendo, por supuesto, de Dios Hijo. Entonces, en Éfeso, que es el concilio que hoy vamos a ver, pues se va a tratar de ir explicando esta realidad. Pero tenemos esos dos elementos. ¿Cómo concebir esa unidad entre ese Hijo verdadero hombre y ese Hijo verdadero Dios? Y que nos van a dar la posibilidad de comentar a María como la Madre verdadera de Dios. Aquí va a aparecer un personaje que es este fulano llamado Nestorio. Y Nestorio entonces pues va a cometer una herejía. Nestorio veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. Y entonces estamos hablando de una especie de dualidad. No hay como una unidad. Vamos viendo. Ante esta herejía, el otro personaje importante de este tiempo va a ser San Cirilo de Alejandría y junto con él, el tercer concilio de Éfeso, en el 431, van a hacer la siguiente confesión de la fe. Aquí nosotros podemos ir ya dándonos cuenta de cómo se va a ir resolviendo la cosa, ¿no? Como el verbo, estamos en la parte divina, se une en su propia persona a una carne. Y entonces, al unirse en su persona a esta carne, esa carne tiene un alma, tiene un ánima, es alma racional, y así entonces se hace verdaderamente hombre. Y tenemos otra vez aquí los dos extremos, ¿no? El verbo, que es la persona divina, y la parte humana. Eso es lo que afirma Éfeso. Y entonces se nos dice lo siguiente en el Catecismo de la Iglesia Católica. La humanidad de Cristo no tiene más que un sujeto, no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la asume y la hace suya desde la concepción. Fíjense, la humanidad es asumida por la persona divina. Y entonces por eso el Concilio de Éfeso, dice el texto, proclama que la Santísima Virgen llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. María, al dar a luz a su hijo, entonces va a ser merecedora de ese título.
vemos esta parte. Madre de Dios, ojo, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, porque María pues no es una diosa, María es un ser humano. El verbo de Dios no toma, ¿verdad? No toma de la Santísima Virgen la naturaleza divina. Esa ya la tenía por sí mismo, sino más bien porque de ella, de María, está tomando ese cuerpo humano, un cuerpo sagrado que tiene un alma racional, la parte humana. Entonces, María pone esa parte humana que al momento de engendrar al Hijo, pues va a dar origen precisamente a esta verdad de nuestra fe, que el verbo de Dios nació según la carne. Entonces, esta va a ser la situación. ¿Cómo manifestar esa unidad entre ambos elementos? Aquí tenemos ya entonces lo primero, cómo se nos ayuda a profundizar la fe. Vamos a ir entonces desgranando este punto. Vamos primero con la controversia, lo que pasó con este fulano Nestorio, ¿no? De qué se trató el asunto. Y bueno, para entender a Nestorio, vamos a ver dos tipos de cristología. Me explico. Está la primera, que es la cristología verbo-hombre. La cristología verbo-hombre, en el siglo V, allá en el Oriente, pues entonces se ve generando. Pero vamos viendo cómo va dando esta partecita. Hay dos grandes ciudades en aquella época. Una es Alejandría, en el norte de Egipto, y la otra es Antioquía, acá en el lado de Asia Menor. Y al final y al cabo, en ambas ciudades se va dando esa reflexión, pero cada una de esas ciudades, con sus propios estudiosos, van a ir afirmando, van a ir acentuando una realidad. En ese ambiente de Alejandría, donde está San Cirilo, entonces se asume esto que se llama el verbo carne. Y en Antioquía, donde está Teodoro de Mumsestia, ese mismo Nestorio, Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, el verbo hombre. ¿A qué se refiere esto de la cristología del verbo hombre? Pues vamos a ver estas características que nos presenta esta cristología. En esa cristología, verbo hombre, parece que hay dos sujetos distintos en Cristo, que están estrechamente unidos por una especie de conjunción. El hombre asumido y el verbo que lo asume. Ahí están esos dos sujetos. Aquí se reconoce la perfección de las dos naturalezas, la humana y la divina de parte de Cristo, y sobre todo la integridad de su naturaleza humana, porque recordemos cómo Apolinar de la Odisea la había disminuido, ¿no? Como que parecía que el cuerpo humano solamente era un cascarón que el verbo había tenido y que realmente el cuerpo humano pues no jugaba ningún papel importante. Pero aquí no. Aquí se trata de establecer verdaderamente la perfección de ambas naturalezas. Y así se logra esa distinción. Se distingue lo divino de lo humano. Y esta unidad, ellos la explican usando esta palabra, la conjunción. Están en conjunto. Eso es lo que se entiende por esta cristología verbo-hombre. Esta cristología, si nos damos cuenta, pues no va a ser capaz de explicar suficientemente el modo de cómo se unen las dos naturalezas. Si no se habla y respeta, ¿verdad? Que hay dos naturalezas, la humana y la divina. Hasta ahí está bien. Pero aquí hace falta profundizar cómo se va a dar esa unión. Y lo único que ellos hacen es hablar de una conjunción. Entonces, como que falta, como que hay todavía algo más que dar. En este mismo contexto, aquí viene un debate que establece este señor Nestorio, un obispo. Él va contracorriente a la piedad popular. En aquella época, ya desde entonces, fíjense nada más desde hace cuántos años, a la Virgen se le llama como la Madre de Dios. Y entonces Nestorio dice, no puede ser Madre de Dios. ¿Por qué? Porque María es un ser humano y del ser humano no puede salir algo divino. Es como si queremos entender a Nestorio, si dijera que la naranja es mamá de la sandía. Y pues obviamente, de una naranja no salen sandías, van a salir naranjas. Entonces, por eso, Nestorio no está tan de acuerdo que la Virgen se le llame Madre de Dios. A lo mejor Madre de Jesús, como si fuera solo la mamá de la parte humana. Es entonces donde viene esta crítica que hace Nestorio. Nestorio es un patriarca allá en Constantinopla y critica esta fe, ¿no?
Esta fe que la iglesia ya tenía desde entonces de cómo a María se le llamaba ya la Madre de Dios. Escribe entonces Nestorio, el Papa de aquella época, el Papa Celestino, y le menciona cómo los arrianos y los mismos apolinaristas habían llamado a María la Madre de Dios y que los padres del Concilio de Nicea no lo habían hecho. Solamente se habían referido a María como Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. En lugar, como veíamos hace ratito, de decirla Teococos, solamente hubiera sido la Cristo Tocos, Madre de Cristo, pero no Madre de Dios. Entonces, este es el argumento que maneja Nestorio. En otra carta que le escribe a Cirilo, entonces hace mención que el nacimiento de Cristo y su pasión no son de su divinidad, sino solamente de la humanidad de Cristo. E insiste, por ello María solo se le debe de llamar Madre de Cristo. ¿Por qué Nestorio toma esta postura? Pues es que miren, ¿cómo vamos a poder afirmar, diríamos con Nestorio, que siendo Dios esté sufriendo, por ejemplo, la pasión? Es que Dios no puede sufrir porque Dios es perfecto. Y si Dios estaría sufriendo, entonces ahí hay una imperfección y eso ya no sería propio de Dios. Por eso Nestorio es renuente a aceptar este título. Madre de Cristo lo acepta. Madre de Dios, Y esto lo lleva a desarrollar a Nestorio su propia cristología. ¿Qué es lo que va a decir Nestorio? Él está preocupado, si nos vamos dando cuenta, por salvaguardar la integridad de Cristo, la integridad de la naturaleza humana del Señor. Y entonces él empieza a afirmar, bueno, hay una distinción, no hay una mezcla, no hay confusión, hay distinción de las propiedades de esas naturalezas, de la humana y de la divina, y esta unidad. Entonces no se vale predicar a dos Cristos. Hasta ahí como que vamos bien. Y entonces dice Nestorio, la unidad de esas dos naturalezas en Cristo, pues debe de explicarse con el término más bien de conjunción y no de unidad, porque si decimos que están unidas, se puede confundir como si fuera una mezcla. Y aquí dice Nestorio, no puede haber mezcla. Se conjuntan, tengo dos conjuntos, se juntan y están ahí juntitas, pero si Nestorio decía es que si se unen, se va a pensar que es como una mezcla, ¿no? Y entonces ya ni es Dios ni es hombre, y no se trata de eso. Y entonces, para expresar esa distinción y al mismo tiempo esa unidad divina de la divinidad con la humanidad, él adopta este lenguaje de la escuela antioquena, el hombre asumido por el verbo, en quien el verbo habita como en un templo. Entonces, el ser humano sería como ese templo, ya está la parte humana y viene aparte el verbo y como que se mete en el cuerpo humano y así entonces pues estaríamos entendiendo esto en los términos de Nestorio. Y a pesar de todo, pues afirma la unidad ontológica de la persona de Cristo, porque se manifiesta de una manera externa, pero solamente bajo una sola figura, la figura humana, y ahí confluyen las dos naturalezas. Ahí entonces Nestor está haciendo el intento, ¿no? De tratar de comprender, de explicar esta situación, pero pues no le va a dar al clavo. Viene la respuesta de San Cirilo, y entonces San Cirilo en su Cristología va a hacer afirmaciones pues que son de veras importantes, ¿no? Esas afirmaciones que nosotros vamos a ver en San Cirilo, pues nos van a hacer referencia a la integridad de su naturaleza humana, la naturaleza humana de Cristo. Entonces, Cirilo afirma primero la integridad de esa naturaleza humana. No puede verse disminuida. Si tú me dices, Nestorio, que Cristo es como un templo, la parte humana, pues ya disminuiste su humanidad, porque solamente vamos a caer en lo mismo de la vez pasada. Sería como un cascarón donde viene a vivir alguien. Este señor Cirilo, San Cirilo de Alejandría, afirma que hay una perfecta unidad en Cristo. Y hay que entender, ese es el meollo, cómo entender esta unidad. Y consecuencia de esta perfecta unidad, entonces permite dar la posibilidad de atribuir a la persona divina propiedades o características tanto humanas como divinas. Y entonces, por ejemplo, el sufrimiento, que es algo humano,
se va a poder atribuir a la persona divina. Y por eso podemos decir, Cristo, el Hijo de Dios, sufre en la cruz. Es más, muere en la cruz, es crucificado. Algo pues que chocaba, ¿no? Entonces, permaneciendo las dos naturalezas distintas, sin confusión, en virtud de esa unión, puede predicarse de la persona divina lo que es de la humanidad. Y al revés, también eso que es de la divinidad, pues va sobre el humano. Entonces así va a poderse decir que Dios ha padecido, que Dios ha muerto, aunque ese sufrimiento, aunque esa muerte, propiamente solo se den en esa humanidad y no en la divinidad, porque efectivamente Dios no puede morir, pero muere el Hijo de Dios porque se atribuye desde su humanidad. Y entonces aquí viene esta realidad de tomar como base esta famosa comunicación de idiomas. ¿Qué es la comunicación de idiomas? Esa parte divina y esa parte humana que se están uniendo en Cristo. Y cuando se da esa comunicación de idiomas, cómo la persona de Cristo se pueden atribuir tanto las cosas humanas como las cosas divinas, eso va a permitir llamarle a la Santísima Virgen con toda propiedad, Madre de Dios. Y aquí viene una parte importante que me detengo para subrayar. ¿Por qué María es la Madre de Dios? Ojo, María es Madre de Dios, María es Madre de Dios, no porque la naturaleza del Verbo, es decir, la naturaleza divina, haya comenzado a existir en María. Claro que no, porque la naturaleza divina es eterna, existe desde siempre. Entonces, ¿por qué a María sí le podemos decir Madre de Dios? Porque ha sido engendrado de ella ese cuerpo que el verbo está asumiendo. Entonces, ese verbo es eterno, esa divinidad es eterna y asume de María la carne humana. Esta fórmula, ¿qué está significando? Que en el único sujeto, que es el verbo encarnado, subsisten de manera íntegra, total, sin confusión, o sea, no hay mezcla, no hay revoltura, esas características tanto de lo humano como de lo divino. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Así, él afirma que son diferentes las naturalezas que se han unido en una verdadera unidad. Y de ambas ha resultado un solo Cristo, un solo Hijo. No porque a causa de la unidad haya sido eliminada la diferencia de las naturalezas, no, no, sino porque tanto la divinidad como la humanidad se reúnen en una unión inefable, en una unión inaudita, y esto nos ha dado precisamente al Señor. Esto nos ha dado al único Señor y Cristo, esa unión inefable e inaudita. Este es el meollo del asunto. Entonces, podemos hablar de un solo Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, y no porque significa que el verbo empezó a existir, no, porque ya existía desde siempre, sino porque fue engendrado de Nuestra Señora. Y esta parte entonces, pues nos las va mostrando en esa realidad. Permítame aquí corregir este dedazo. Listo. Entonces, pues vemos esta parte, cómo se va, cómo se va dando, entonces lo que aquí tenemos. Ahora, damos un paso más en nuestro camino, ¿sí? Ya está ahí la controversia nestoneriana. Vamos a dar el paso más. ¿Qué dice Éfeso? ¿Qué dice Éfeso? ¿Cómo se manifiesta aquí la respuesta? Entonces, otra vez en el imperio empiezan las discusiones, empiezan como las divisiones, y otra vez tiene que venir a ser el emperador que convoca un concilio, en el 431, allá en Éfeso. ¿Para qué? Pues para restaurar la paz y la unidad. Y en este concilio hay 5 momentos que son fundamentales. Fíjense cómo se nos presenta y cómo se va a ir dando toda esta realidad, ¿no? Primero, pues va a haber un pleito. Y ya sabemos, el pleito lo trae Nestorio y lo trae Cirilo. Pues resulta que a la hora de convocarse el concilio, el señor Nestorio, patriarca de Constantinopla, no quiso participar, y tampoco sus seguidores.
Entonces, ¿qué fue lo que se hace en Éfeso, aunque no estaba Nestorio? Se decide leer el credo de Nicea. Y entonces, tomando como base el credo de Nicea, se comparan las afirmaciones de Nestorio y de Cirilo para ver cuál está de acuerdo y cuál no está de acuerdo. Entonces, viene ese primer análisis. Enseguida se da lectura a la carta que Cirilo envió a Nestorio. Y entonces ahí los padres de este concilio de Éfeso, ellos afirman, ¿vea? Que hay una armonía entre esa carta que Cirilo está escribiendo a Nestorio, donde Cirilo pone su doctrina, y el credo de Nicea. Y entonces se dice, bueno, lo que Nicea está expresando, este Cirilo lo profundiza, ¿no? Lo profundiza a la hora de contestarle ahí a Nestorio. Entonces, este fulano, Cirilo, palomita, sí pasó. Después de esto, leen la respuesta que el patriarca Nestorio le da a San Cirilo. Y entonces ahí los padres que asistieron a este concilio, pues dicen, la doctrina de Nestorio no está conforme a la fe de Nicea. Y por eso se decide condenar tanto al mismo Nestorio como, por supuesto, a toda su doctrina. Al hecho de que no participara Nestorio, pues no permitió que hubiera debates, no hay intercambio de opiniones, y entonces lo único que sucede es que Éfeso asume, hace propia la doctrina de San Cirilo, y eso permite que la Virgen sea reconocida como verdaderamente la Madre de Dios. En este conflicto, los obispos, que eran quienes apoyaban, algunos obispos a Nestorio, obispos anticirilianos, cuando ven que hace Éfeso esto, pues nada más subrayan, bueno, es que en esto que ustedes están diciendo hay un peligro de que nos caigamos en el apolinarismo, ¿no? Entonces se lanza esa advertencia. Eso es lo que sucede en Éfeso. Damos un pasito más. Ahora vamos acá a ver cuál es el contenido teológico de este concilio de Éfeso, qué es lo que enseña. Entonces, fíjense, la carta que el famoso Cirilo le manda al Nestorio, que es la que es avalada, porque dicen que hay continuidad entre Nicea y esta carta, pues es la que va a ser la clave. En este texto que se analiza, pues le van a dar la razón a Cirilo. En el concilio de Éfeso no va a haber ninguna fórmula cristológica, pero sí va a haber una opinión dogmática, una orientación dogmática que va a ayudar a que se interprete bien la encarnación. Aquí viene el otro meollo, ¿no? El problema, hablando de los misterios de Cristo, de lo que estamos viendo, el problema sucede en esto, ¿no? Sucede en la encarnación. ¿Por qué en la encarnación? Porque es ahí si se da o no se da la unidad de Cristo. ¿Se une o no se une la humanidad con la divinidad? Y ese es el meollo que van a tratar ellos de estar resolviendo. Así entonces, en estas actas del concilio, vamos a encontrar algunos elementos que pueden ser de ayuda. Primero, lo que dice el símbolo, el credo de Nicea, es regla de fe. Ya se asume como tal. Ahí está sintetizada nuestra fe. Lo segundo, el veredicto conciliar, el hecho de que el concilio de Éfeso no acepte a este fulano, al Nestorio, ya es considerado un acto dogmático. ¿Por qué? Porque están al final y al cabo en un concilio y están haciendo esta afirmación, Nestorio, eso no está bien. Cirilo sí. Ya es un acto dogmático que se proclama por parte de todos sus obispos. Y así entonces, los padres de este tiempo, de este concilio, pues van a hacer suya esa orientación dogmática, tanto cristológica como mariológica, de San Cirilo. Entonces, eso es lo primero que podemos ver de esta segunda carta. Damos un pasito. Hay una fórmula de unión en el año 433. Se ha llamado con el credo de Éfeso y une este concilio de Éfeso con Calcedonia. Vamos a ver qué dice esta fórmula de unión. Fíjense cómo se va a tratar de explicar. Dicen los padres conciliares. Profesamos nuestra fe en el Señor nuestro Jesús, Cristo, Hijo de Dios, unigénito,
Dios perfecto y hombre perfecto, de alma racional y cuerpo, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y en los últimos tiempos, él mismo, nacido por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María Virgen, según su humanidad. Por ello es consubstancial al Padre, tiene la misma substancia del Padre en lo divino, pero también es consubstancial a nosotros, los seres humanos, en lo que se refiere a su misma humanidad. Y entonces nos damos cuenta, fíjense cómo en este Hijo de Dios que tenemos aquí, es primeramente afirmado como nacido del Padre, antes de los siglos. Aquí se está destacando la divinidad del Señor, pero también se afirma como precisamente este mismo Hijo de Dios ha nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad. Y entonces, este Hijo de Dios es consubstancial al Padre según la divinidad, pero también va a ser consubstancial a nosotros, va a tener la misma naturaleza de nosotros en razón de la humanidad. Entonces, aquí vemos verdadero Dios, verdadero hombre. Por un lado está entonces que es un hombre perfecto y del otro lado está que es un Dios perfecto. Esta es la profesión de fe. Creemos en este Jesús, Dios perfecto, hombre perfecto, es decir, verdadero hombre, verdadero Dios, y lo expresa de esa manera. Nacido del Padre antes de todos los siglos, divinidad. Pero en María nace de acuerdo a la humanidad. Y ahí tenemos ese elemento. Esta fórmula de la unión, ¿qué es lo que nos está destacando? La unión se da de las dos naturalezas, se une el humano y lo divino. Y así hablamos de un solo Cristo, de un solo Hijo, de un solo Señor. Según este concepto, entonces aquí estamos hablando nosotros de una unión sin confusión. No se están fundiendo, no están confundiendo la divinidad y la humanidad. Siguen siendo una naturaleza perfecta en lo divino, una naturaleza perfecta en lo humano. Hay una unión, pero no hay mezcla, no hay revoltura. Y entonces por eso la Virgen es Madre de Dios, porque Dios Verbo se ha encarnado, se ha hecho hombre. Y en ese sentido, por esa concepción, ha unido así ese templo que tomó de Nuestra Señora, a Jesús. Esta fórmula entonces va a tener en cuenta los elementos esenciales tanto de la cristología antioquena como de la cristología de Alejandría. De la cristología alejandrina, ¿qué es lo que considera? Unidad en el sujeto, uso del término unión para no usar el término mezcla, la atribución de la encarnación al Verbo de Dios, y se afirma a María como Madre de Dios. Del otro lado, en la cristología antioquena, ¿no? Se afirman las dos naturalezas, la humana y la divina, y se habla también de esta unidad en una sola persona. Y viene aquí el uso de este término. Este término, el término consubstancial, es el que nos va a ir dando también muchas luces en nuestro caminar. Consubstancial. ¿Qué es lo que se refiere a la palabra consubstancial? La consubstancialidad de Cristo, ¿sí? Con el Padre y con los hombres. Consubstancial, de la misma naturaleza del Padre. Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Es Dios, pero también es de naturaleza humana. Es también consubstancial a nosotros. Y esto es entonces lo que va a permitir hacer este tipo de expresiones para ir resguardando cómo en Cristo se conservan ambas realidades. Se trata entonces de una fórmula unitaria. Está expresando esa conciencia de fe de la Iglesia en un lenguaje que no es académico, va más allá de lo académico. Se trata de ir comprendiendo en la comunidad. Damos un pasito más viendo esto de cómo fue Éfeso. ¿Cuál es el significado? Hay un doble significado. Tenemos un significado cristológico. Nos metemos en esto. La bronca de Éfeso, si nos damos cuenta, no era confesar la verdadera divinidad del Verbo, eso ya había pasado en Nicea,
Pero tampoco era afirmar la integridad de la naturaleza humana. Eso ya había pasado allá en Constantinopla. O sea, ya estaba dado por hecho que es verdadero Dios y es verdadero hombre. El problema radica entonces en entender la unidad. ¿Cómo se da esa unidad de este verdadero Dios y de este verdadero hombre en una sola persona? Aquí es donde está el meollo. Segundo punto de acá, el lenguaje que se usa en Éfeso ciertamente ya va dando la idea de esa unidad, sin mezcla, sin confusión, pero todavía van a permanecer algunas imprecisiones. Tendrán que pasar unos años para que un nuevo concilio, Calcedonia, en el 451, vaya precisando términos. Otro elemento que es importante acá mencionar, toda esta discusión que se está dando no solamente es de carácter ontológico, sino que también tiene que ver con la parte soteriológica, es decir, la parte salvífica. Y esto nos recuerda esa comunicación de idiomas, o lo que también diríamos, lo que no se ha asumido, ya lo veíamos, pues no va a ser redimido, no puede ser salvado. Entonces también, si se quiere salvar la humanidad, se tiene que asumir por parte de la divinidad, sin mezcla, sin confusión, en una unidad donde se conserva íntegramente naturaleza humana, naturaleza divina. Del lado del patriarca de Constantinopla, de Nestorio, bueno, pues aquí este sigue poniendo el pero, entonces él termina por vetar esa encarnación de Dios. ¿Por qué? Porque es que en la historia insiste, es que si el verbo se encarna, así como dicen ustedes, va a sufrir y el verbo de Dios no puede sufrir. ¿Por qué no puede sufrir? Porque es Dios. Eso le cuesta a nuestro amigo Nestorio. Cirilo también va a tener la misma bronca, pero fíjense cómo la resuelve. ¿Cuál es la bronca? Pues por un lado, el pensamiento filosófico habla de una impasibilidad divina. El ser impasible significa insufrible, digámoslo con estas palabras. No se puede tener pasión, no se puede sufrir. Entonces Dios tiene que ser impasible, no puede sufrir, no puede morir. Pero del lado filosófico tenemos esto, pero del lado bíblico hay otro dato, ¿no? Y entonces, ¿cómo compaginamos? La Biblia nos dice que Cristo sufre, que Cristo muere crucificado en la cruz. ¿Cómo lo tomamos? San Cirilo lo primero que hace es tomar en serio lo que dice la Biblia, de manera radical, de manera radical. ¿Por qué? Porque es la revelación. Y ahí entonces va a empezar a aplicar al verbo de Dios no solo las propiedades de la divinidad que le corresponden, sino características también humanas. Al hacer esto, al momento en que Cirilo a la persona de Cristo le da estas características humanas, empieza a garantizar esa salvación que Dios le está dando a los seres humanos en el Señor Jesús. Cristo nos salva porque fue verdadero hombre. Y entonces, si alguien va a refutar, si alguien va a respingar en esto, si se quita esa verdad ontológica, el ser de Dios, del Hijo de Dios, que es verdadero Dios y es verdadero hombre, si alguien ataca contra esto, al final también estaría refutando, estaría rechazando la propia salvación. Porque si Dios ha querido hacerse como nosotros, es una razón de ello, para salvarnos. Y entonces aquí nos damos cuenta de este significado cristológico, todo lo que tiene que implicar en esta verdad. Viene un significado ahora de carácter mariológico. ¿Qué es lo que nos dice en este sentido? Primero se afirma que el verbo ha nacido de mujer, pero ojo, no fue primero engendrado como un hombre común y cualquiera de la Virgen. Y como que si primero hacemos al niño y ya después que venga el verbo y que se mete en él, ¿no? Lo que decía este fulano del templo. No, 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 no. El verbo se ha unido y ha aceptado nacer. El verbo, verdadero Dios, ha aceptado nacer según la carne del vientre de ella, de Nuestra Señora. Así lo ha querido expresar, así lo ha querido hacer. Por eso el nombre propio de María, pues va a ser muy especial, va a ser Madre de Dios. Y esto pues lo debemos de comprender. Verdaderamente es Madre de nuestro Señor. Bueno,
Ese nombre de María, de manera propiamente hablando, esa acción del Espíritu Santo, en Éfeso no se hallan, no se hallan. Ya se considera a la Santísima Virgen como principio causal de la generación humana del Verbo. Y subrayamos, principio causal. ¿De qué? De la generación humana. No puedo hablar de la generación divina, porque el Verbo ya existía antes de María, antes de todo lo creado. Es el Verbo de Dios, es Dios. Entonces, aquí estamos hablando de la generación humana del Verbo. Y entonces, en el vientre de Nuestra Señora, el Verbo une consigo esa naturaleza humana. Y así entonces nace como el primogénito de ella, de Nuestra Señora. Asume lo humano y se hace verdaderamente hombre. También entonces se propone formalmente y se explica este título de Madre de Dios. Así entonces, María es Madre de Dios no porque la naturaleza del verbo, lo repetimos, no porque su divinidad le haya sido dado de ella. Cristo siempre ha sido Dios, no es que antes no existiera o no fuera, no, no, desde siempre existe y desde siempre que existe es Dios. Entonces, no es que la naturaleza del verbo, su divinidad, haya comenzado en empezar ahí con María como si ella fuera Dios, no, no. Nosotros decimos que el verbo ha sido engendrado según la carne. El verbo ha sido engendrado según la carne, porque ha sido engendrado de ella, de esta carne, del santo cuerpo, así se le dice, racionalmente animado y unido a él según la persona. Entonces, nos damos cuenta de esta naturaleza que se va estableciendo de parte del Hijo de Dios. Y entonces, Madre de Dios significa que es madre del Verbo encarnado. María no es madre de Dios Padre, no es madre de Dios Espíritu Santo, es madre del Hijo y madre nuestra, ¿verdad? Madre del Verbo encarnado. ¿Qué es lo que significó entonces engendrar? Pues significa todo el proceso genético, desde que se concibe hasta que se llega el momento del parto, así como una mujer cualquiera. Todo ese proceso de embarazo lo vive la Santísima Virgen y eso significa engendrar. Y se dice entonces que esa divinidad del Verbo no tiene comienzo en María. De ella, de Nuestra Señora, toma la naturaleza humana, pero la divinidad del Verbo pues, es desde siempre. Por eso es Dios, eterno, sin principio, sin fin. Y entonces, cuando el concilio proclama a María como Madre de Dios, no solo está dando como luz verde a esa devoción de la Santísima Virgen María, sino que ya le está dando un fundamento bíblico y un fundamento teológico que le va a permitir entonces a la Iglesia precisamente tener pues más claridad en este sentido. Y es entonces así como se va desarrollando este concilio de Éfeso en su significado mariológico. De lecturas complementarias, se nos propone ahí en la guía esta audiencia del 16 de marzo del Papa San Juan Pablo II. Esto es lo que se pone ahí delante y esto es entonces lo que, bueno, pues va a ayudar a profundizar un poco. Esta es nuestra sesión 7. Si nos damos cuenta, entonces ya entramos como en otro escalón. Se trata de ir contemplando cómo ese Cristo, verdadero Dios, ese Cristo, verdadero hombre, se va a unir. Y lo primero que está saliendo de este esfuerzo teológico, del pensamiento, de doctrina, es la afirmación de la Santísima Virgen como Madre de Dios. Y aclarando, de Dios Hijo. Y ahí vienen las razones, porque el mismo verbo que existe desde siempre, nace del Padre en la eternidad, es engendrado por el Padre desde la eternidad, pero en el tiempo, en la historia es engendrado de María, donde asume el cuerpo humano. Ya tenemos ahí entonces este fundamento. ¿Cómo se nos va dando esta unidad? Voy a dejar de compartir ahora la pantalla y bueno, ya estamos hablando de una unidad. La próxima sesión, bueno, está bien, hay unidad entre ser verdadero Dios y verdadero hombre. Esto, la humanidad y divinidad se unen. Perfecto. Ahora, ¿cómo las distingo? Y de eso vamos a hablar la próxima sesión. ¿Cómo distinguir una acción humana de la acción divina? Y esto pues será también otro temita que tenemos que ir afirmando. Vamos paso a paso.
verdadero Dios, ya se defendió, verdadero hombre, las unimos y ahora que están unidas, ¿cómo se van a distinguir? ¿Cómo se va a distinguir esto? Bueno, pues espero que en la sesión pues, puedan tener la oportunidad de ir comprendiendo, estudiándole. Si hubiera preguntas o dudas, como les decía yo al inicio, la próxima oportunidad que tengamos, resolvemos todo lo que haya de esta sesión número 7. Me permito hacer la oración y darles la bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te suplicamos que sigas ayudándonos y asistiéndonos en esta tarea de profundizar en tus misterios. Ayúdanos a profundizar en el misterio de nuestro Señor Jesucristo, comprendiendo su verdadera unidad, el verdadero Dios, verdadero hombre. Que nosotros al contemplar este misterio descubramos que ha sido consubstancial, sí, al Padre Dios, pero también consubstancial de la misma naturaleza de nosotros, y que eso nos permita comprender cómo Cristo pues puede entendernos, puede estar de nuestro lado, porque como verdadero hombre ha pasado tanto como nosotros quizás lo hemos pasado, lo estamos pasando. Ayúdanos, Señor, a seguir profundizando en este misterio, concediéndonos la luz de tu Espíritu Santo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que así sea. Pues nos vemos la próxima sesión, si Dios nos permite.